Imagínense esto, un padre sentado frente a su hijo en Windsor, solo un papel los separa, sin cámaras, sin asistentes, solo una línea para la firma, aún vacía. Y lo que ocurre en los próximos 60 segundos, supuestamente, reconfigurará por completo la línea de sucesión al trono británico. Al parecer, ahí es donde comienza esta historia, no con un titular ni con una declaración, sino con un documento que nadie fuera de esa sala debía ver. Lo que les voy a contar es una mezcla de hechos públicos confirmados y especulaciones con fuentes internas como las que circulan en los medios sobre la realeza. Algunas coinciden con declaraciones públicas. Muchas son reconstrucciones dramatizadas basadas en afirmaciones de personas cercanas a la situación. Nada ha sido confirmado palabra por el Palacio. Iré señalando las partes especulativas a medida que avancemos, así que ténganlo presente porque la línea entre los hechos documentados y las narrativas internas es crucial aquí. Empecemos por donde supuestamente comienza la historia. No con la confirmación de Eduardo, que fue lo que la mayoría de los titulares destacaron, sino meses antes, en una reunión privada que, según se cuenta, desencadenó toda la cadena de acontecimientos. Según los relatos de lo sucedido, Carlos colocó una declaración escrita frente a Harry y le pidió que reafirmara, también por escrito, que seguía disponible para cumplir con las obligaciones constitucionales inherentes a su lugar en la línea de sucesión. No fue una conversación, no fue una petición, fue un compromiso formal, por escrito, con un espacio para la firma al final. Según se cuenta, Harry leyó el último párrafo 2 veces. Luego lo devolvió y dijo que no lo firmaría. Eduardo, que aparentemente estaba presente, no se movió. Carlos miró el espacio en blanco para la firma, luego a su hijo. Y Harry, según este relato, se puso de pie y dejó claro que no iba a permitir que su vida independiente se viera condicionada por las condiciones que la institución le había impuesto. Eso es todo. Según se cuenta, ese fue el momento completo. Sin gritos, sin una salida dramática. Un hombre salió de una habitación, dejando un papel intacto sobre la mesa. Y si la información es correcta, ese momento de silencio fue lo que, supuestamente, llevó a que Harry, Archie y Lilibet fueran excluidos por completo de la línea de sucesión. Antes de continuar, si te interesa este tipo de análisis detallado de la realeza, suscríbete ahora, porque este canal desglosa estas historias con un nivel de detalle que no encontrarás en ningún otro lugar, y no querrás perderte lo que viene después. Esto es lo que supuestamente ocurrió después de que Harry saliera. Según se informa, Carlos dijo, una vez que su hijo se hubo marchado, que la independencia conlleva consecuencias cuando la responsabilidad constitucional sigue estando formalmente ligada a un título. No lo gritó, ni siquiera lo expresó con especial emoción según la descripción. Simplemente lo afirmó, con sencillez, como si ya lo hubiera aceptado. Y esa moderación fue, al parecer, lo que hizo que el mensaje tuviera tanto impacto. Eduardo se quedó atrás, observando al monarca contemplar la línea vacía donde debería haber estado la firma. Según este relato, William entró, tomó la declaración rechazada y encontró algo casi al final que, al parecer, Harry nunca vio o prefirió ignorar. Una simple advertencia, la reiterada negativa podría desencadenar una revisión formal de elegibilidad. Se dice que fue en ese preciso instante cuando William comprendió que ya no se trataba solo de presión. Se había convertido en una cuenta regresiva y nadie fuera de la habitación sabía que el reloj había comenzado. Aquí es donde la cronología se vuelve realmente interesante, porque meses después, esa misma línea de firmas intacta volvió a surgir entre los dos hermanos, solo que esta vez, supuestamente, había mucho más en juego que una simple conversación sobre reconciliación. Según las fuentes, William había pasado meses evitando activamente esta confrontación porque comprendía perfectamente las consecuencias que podría tener si salía mal. Al parecer,
Harry llegó a esa segunda reunión convencido de que su hermano había elegido la corona por encima de él. Tampoco había asesores esta vez. Ni siquiera había documentos sobre la mesa al principio. Solo 2 hermanos y una orden de sucesión revisada entre ellos que podría cambiar para siempre la posición de sus hijos. Aparentemente, William había solicitado esta reunión precisamente antes de que cualquier recomendación se volviera irreversible, porque quería que Harry escuchara las verdaderas consecuencias de alguien que compartiera su sangre, no de una carta formal entregada por un secretario privado. Una vez que el proceso avanzara oficialmente, las explicaciones personales no tendrían ninguna validez. Esa es, al parecer, la naturaleza de lo que estos relatos describen como una revisión de la sucesión. Un proceso interno para examinar si alguien puede permanecer formalmente dentro de la línea de sucesión al tiempo que se aparta de las obligaciones históricamente asociadas a ese cargo. Cabe destacar que este mecanismo específico no ha sido confirmado públicamente por el Palacio, tal como se describe en estos relatos. Considérenlo parte de la narrativa especulativa, no de un proceso verificado. Según se informa, Harry llegó asumiendo que esto no era más que presión, otro intento de obligarlo a asumir deberes que ya había rechazado una vez. Supuestamente, desconocía hasta qué punto las cosas habían avanzado realmente tras bambalinas. William, según este relato, expuso la contradicción con la mayor claridad posible. Retirarse de sus funciones reales oficiales era una decisión. Mantenerse disponible constitucionalmente mientras se rechazaban las responsabilidades de emergencia inherentes a ese cargo era algo completamente distinto. Y la institución, según William, no podía seguir fingiendo que ambas cosas encajaban indefinidamente. Pero según se informa, Harry percibió un mensaje mucho más frío tras esa explicación. Para él, según este relato, su propio hermano estaba disfrazando un castigo familiar con un lenguaje institucional para que pareciera oficial. La tensión se intensificó en el momento en que se mencionó a Archie y Lilibet. En este relato, Harry acusó a William de permitir que sus hijos perdieran algo que habían heredado por nacimiento, simplemente porque su padre había elegido un estilo de vida diferente. Según se informa, William reaccionó de inmediato, insistiendo en que no se estaba juzgando a los hijos por las decisiones de sus padres. Pero también, al parecer, se negó a prometer que su estatus constitucional permanecería intacto mientras se hubiera rechazado la responsabilidad que conllevaba. Esto, según se dice, impactó más que casi cualquier otra cosa que se dijera en aquella sala. Harry supuestamente deslizó la documentación revisada sobre la mesa. William no la tocó. Y entonces, según este relato, William reveló algo que Harry jamás había oído. En una conversación privada con asesores de alto rango, William aparentemente había solicitado más tiempo antes de que la revisión pudiera avanzar, argumentando que su hermano merecía una última oportunidad real para reconsiderar la declaración de Windsor antes de que algo se volviera permanente. Según se informa, se le concedió esa prórroga. Y el plazo simplemente venció sin que Harry respondiera jamás. Según se dice, la actitud de Harry cambió por completo en ese momento. William le contó lo siguiente en voz baja. No fue Guillermo quien finalmente autorizó que la revisión siguiera adelante, sino Carlos. Supuestamente, el rey esperó a que expirara la prórroga y solo entonces permitió que el proceso constitucional continuara. Según se cuenta, Harry se quedó mirando a su hermano, dándose cuenta de que había pasado meses desquitándose con la persona equivocada. Le preguntó, según este relato, si su padre aún podía detenerlo. Guillermo bajó la mirada hacia la página intacta y dijo que ya había pedido más tiempo una vez, y que simplemente no quedaba más que pedir. Es un detalle brutal si es cierto. Supuestamente, Harry había estado culpando al hermano equivocado todo el tiempo, mientras que la persona que realmente ostentaba la autoridad era alguien a quien no podía confrontar de la misma manera, no sin confrontar al propio trono. Según todos los relatos de su vida, Carlos había dedicado décadas a proteger la monarquía como institución por encima de casi todo lo demás.
Al parecer, nunca esperó que ese deber en particular requiriera una decisión que afectara el lugar de su propio hijo en el futuro de la monarquía. Los documentos en cuestión eran aparentemente fríos y objetivos. Nombres, cargos formales, condiciones específicas, pero las consecuencias subyacentes eran supuestamente profundamente humanas. Se dice que Eduardo observó a Carlos leer la última página 2 veces en silencio. Guillermo permanecía a varios metros de distancia, sin decir palabra. Entonces, según se cuenta, Carlos tomó la pluma, comprendiendo que lo que sucediera a continuación sería recordado simultáneamente como un juicio real y como una pérdida personal y paterna. En este punto, según este relato, la revisión de la sucesión había superado con creces el desacuerdo familiar. Al parecer, los asesores de la corona habían examinado a fondo las cuestiones constitucionales. Las recomendaciones legales ya estaban preparadas. Solo faltaba la aprobación real formal, que servía de puente entre el debate y la acción irreversible. En pocas palabras, se había convertido en una prueba oficial para determinar si Harry podía permanecer dentro de la estructura de sucesión sin dejar de distanciarse de las responsabilidades históricamente ligadas a ella. Según se dice, Carlos comprendía perfectamente por qué sus asesores buscaban esa claridad. También comprendió con precisión el precio que esa claridad le iba a costar personalmente. Según este relato, Edward se mantuvo cerca en todo momento, porque ya había presenciado los intentos fallidos anteriores de reparar la división. Al parecer, había visto a Harry rechazar la declaración de Windsor de plano, había oído a Charles abogar por un compromiso y había visto a William lidiar visiblemente con las consecuencias de todo aquello. Esa experiencia, al parecer, hizo que Edward fuera útil en la sala, una presencia más serena, alguien menos involucrado emocionalmente que los dos hermanos que se encontraban en el centro del conflicto. Pero supuestamente Edward ya no sentía ninguna distancia real de todo aquello. Cada página, según se cuenta, le recordaba que su propia familia ascendería en la jerarquía si la posición de Harry cambiaba definitivamente. Según se dice, Charles leyó la recomendación una vez más. Aprobarla daría la respuesta constitucional clara que sus asesores deseaban. Pero también podría, al mismo tiempo, destruir la poca confianza que aún quedaba entre padre e hijo. Finalmente, según este relato, Edward hizo la única pregunta que nadie más en la sala parecía dispuesto a formular en voz alta. ¿Podemos posponer esto de nuevo? Según se cuenta, el rey lo miró fijamente durante varios segundos antes de responder que ya se habían concedido prórrogas y que cada retraso adicional solo debilitaba la confianza en todo el proceso. Al parecer, Guillermo escuchó la respuesta y bajó la mirada. Su padre ya no se planteaba si finalmente se tomarían medidas, sino qué clemencia aún podía subsistir. Entonces, según este relato, se abrió una cláusula sellada. Al parecer, Carlos había mantenido una estrecha vía de escape todo el tiempo. La decisión contenía, según se informa, un mecanismo de restitución, una vía formal que permitía reconsiderar la destitución posteriormente, pero solo si se aceptaban estrictas condiciones constitucionales antes de que la orden revisada quedara definitivamente fijada. Guillermo comprendió en ese momento que su padre había mantenido deliberadamente esa opción fuera del debate público. El monarca estaba cerrando la puerta, pero el padre que llevaba dentro se negaba a cerrarla por completo. Según se cuenta, Carlos firmó. Se quitó las gafas y dejó la pluma. Edward preguntó en voz baja si eso lo hacía definitivo. Guillermo respondió sin más que tenía que serlo y no dijo nada más. Pero el significado era inequívoco para todos los presentes. Harry recibiría las condiciones y cualquier decisión que tomara a continuación sería enteramente suya. Que fuera definitiva en papel, al parecer, no significaba que la aceptaran de corazón, al menos no para ninguno de ellos. Aquí es donde entra en juego el papel público de Eduardo. Y según se informa, esta es la parte que más titulares destacaron, sin ningún contexto previo.
Según los informes, Eduardo lo calificó de terrible sorpresa. Dijo que la familia estaba intentando asimilarlo y luego confirmó públicamente que Harry, Archie y Lilibet ya no estaban incluidos en la línea de sucesión. Lo que resulta realmente sorprendente, si esta información es precisa, es que no lo presentó como una propuesta o algo que aún estuviera en discusión. Lo presentó como algo que ya había sido aprobado por completo mediante lo que se describe como un proceso interno confidencial. Es decir, para cuando Eduardo habló públicamente, la decisión ya se había tomado a puerta cerrada hacía tiempo. No estaba anunciando un debate. Simplemente estaba reconociendo un resultado que ya se había producido. Para quienes necesiten un breve resumen, la línea de sucesión es el orden formal y legalmente reconocido de quien hereda el trono. Se rige por ley, no por sentimientos familiares. Siempre se había tratado como algo casi intocable, la idea de que no se podían simplemente cambiar nombres discretamente por tensiones familiares internas. Pero al parecer, según los informes, algunos elementos de esta línea pueden cambiar y aparentemente lo hicieron en este caso. Y la persona que terminó confirmándolo públicamente fue, según se informa, el miembro de la realeza que, según la mayoría de los testimonios a lo largo de los años, nunca quiso estar cerca del centro de esta disputa en particular. Vale la pena detenerse a pensar por qué Eduardo fue precisamente quien dijo todo esto en voz alta, porque ese detalle por sí solo revela algo sobre cómo se manejó internamente toda esta situación. Eduardo no es el heredero, no es el segundo en la línea de sucesión. Según la mayoría de los testimonios públicos, ha dedicado décadas a construir deliberadamente una reputación discreta y estable, la de alguien que cumple con sus responsabilidades y evita precisamente el tipo de atención mediática a la que este momento lo obligó. Según esta versión, elegirlo a él para dar esta confirmación en particular no fue casual. Se dice que fue una decisión calculada, precisamente porque su voz sonaría mesurada en lugar de triunfante, reacia en lugar de política. Si Carlos lo hubiera dicho él mismo, se habría interpretado como un rey castigando públicamente a su hijo. Si Guillermo lo hubiera dicho, se habría interpretado como el futuro rey consolidando su poder a costa de su hermano. Eduardo, en cambio, no tenía nada que ganar claramente siendo el mensajero. Y eso, según se dice, hizo que sus palabras tuvieran un peso muy diferente para el público. Lo que resulta difícil de aceptar, si se confía en los informes, es que Eduardo aparentemente no sintió ningún triunfo en todo esto. Su propia familia ascendió en la jerarquía, lo que sobre el papel parece una victoria. Pero según todos los relatos que circulan, la ganancia provino directamente de la pérdida de su sobrino. Y Eduardo, según se dice, sintió ese peso cada vez que hizo una pausa durante la confirmación pública. Según la mayoría de los relatos, había pasado años manteniéndose deliberadamente al margen de la ruptura entre Carlos y Harry. De repente, se encontró de pie justo dentro de la casa real, sosteniendo documentos que alterarían permanentemente la posición del hijo y los nietos de su hermano con respecto a la corona. Cuando Harry recibió los términos definitivos, al parecer la primera reacción no fue la ira, sino el silencio. La orden revisada era ahora una realidad. Los nombres de Archie y Lilibet ya no figuraban en la lista de candidatos y la familia de Eduardo había ascendido oficialmente. De vuelta en Gran Bretaña, según este relato, nadie celebraba nada. Se dice que Eduardo se mostró visiblemente perturbado por una posición que había heredado exclusivamente a costa del fallecimiento de otra persona. Supuestamente, Carlos se refugió tras una puerta cerrada, abrumado por el peso de lo que acababa de autorizar, y, según se cuenta, Harry leyó la notificación formal completamente solo. Al parecer, la orden revisada ya había comenzado a circular por la Casa Real, obligando a los funcionarios a actualizar discretamente los informes, los documentos de planificación ceremonial y los protocolos de contingencia utilizados para prepararse ante emergencias constitucionales repentinas. Este detalle es importante, según este relato, porque la decisión ya no se limitaba a una dolorosa conversación privada.
Según se informa, la medida se estaba integrando directamente en el funcionamiento de la institución. Harry supuestamente dobló la notificación una vez y la volvió a abrir en cuanto vio los nombres de sus hijos. Al parecer, el dolor cambió en el instante en que lo vio. Podía aceptar las consecuencias que recaían directamente sobre él, pero ver los nombres de Archie y Lilibet eliminados hizo que toda la decisión se sintiera como una cuestión generacional, como nunca antes. Entonces llegó a la cláusula de restitución. El mecanismo, según se informa, ofrecía una vía de retorno, pero requería un compromiso personal explícito con los deberes constitucionales exactos de los que ya se había apartado. Carlos podía perdonarlo en privado, el rey podía desear sinceramente la reconciliación, pero, según este relato, ni el afecto ni el arrepentimiento paternal podían restaurar el estatus de los niños sin que Harry cumpliera personalmente esas condiciones. Y Harry supuestamente optó por no hacerlo. Según se informa, aceptó la eliminación en lugar de regresar bajo condiciones con las que simplemente ya no podía vivir. Según se cuenta, Eduardo sintió la misma presión, pero desde una perspectiva completamente opuesta. Sentado con Sofía, admitió que ascender en la jerarquía no le reportaba ningún triunfo. Su familia ahora tenía mayor relevancia constitucional, lo que implicaba más atención pública, más responsabilidad y una mayor expectativa de preparación si la corona alguna vez los requería. Sofía comprendió de inmediato por qué esa presión le resultaba tan amarga. El ascenso de Eduardo solo existía porque toda la rama de Harry había sido apartada. «Esto no se siente como avanzar», dijo Eduardo tras quitarse las gafas. Sofía respondió en voz baja que tal vez no debía sentirse así. Carlos se retrajo por completo tras firmar la decisión. El monarca había logrado la claridad que sus asesores habían exigido, pero el padre que llevaba dentro debía afrontar el silencio que siguió. Sabía que Harry había recibido las condiciones. También comprendió que forzar otra conversación de inmediato solo podría agravar la herida. Según este relato, Catalina percibió el peligro de ese silencio antes de que Guillermo estuviera dispuesto a admitirlo. Según se cuenta, ella le instó a que se pusiera en contacto con Harry una última vez. No como heredero al trono, ni como defensor de la institución, sino simplemente como un hermano hablando con otro. Al parecer, William se resistió a la idea al principio. Ya se había transmitido demasiado entre ellos a través de documentos, plazos y un lenguaje formal. Según se dice, Catherine le recordó que precisamente ese patrón era el problema. Finalmente, William accedió. Esta vez no había ayudantes, ni papeles sobre la mesa, ni lenguaje constitucional que pudiera ocultar lo que ambos sentían en el fondo. Por lo que, según se cuenta, fue la primera vez desde que comenzó toda esta situación. No había ningún documento entre ellos. Ningún secretario privado esperando fuera con argumentos. Ningún asesor listo para interrumpir si las cosas se ponían difíciles. Según se dice, William y Harry se sentaron juntos simplemente como hermanos, no como heredero y exiliado. Y según este relato, la ausencia total de cualquier aparato palaciego en aquella sala hizo que la conversación fuera más dolorosa, no menos. Según se cuenta, William admitió por primera vez que había temido perder a Harry por completo mucho antes de que la sucesión cambiara. Según se cuenta, Harry respondió con algo igualmente difícil de decir en voz alta, que temía que regresar significara, en última instancia, perderse por completo. Al parecer, William había organizado la reunión de esa manera porque Catherine creía que todos los intentos anteriores habían fracasado justo en el momento en que se introdujo el lenguaje oficial. Harry ya entendía que, técnicamente, las condiciones para la restauración seguían estando a su disposición. Pero aceptarlas implicaba renovar formalmente sus compromisos con la corona. Compromisos que lo vincularían nuevamente a los deberes constitucionales exactos que se esperaban de cualquiera que aún ocupara un lugar activo en la sucesión. Según se informa, William habló primero esta vez. Dijo que no podía pedirle a su hermano que regresara a una vida que ya no deseaba para sí mismo, y que tampoco fingiría que marcharse hubiera sido fácil para él. Pero el futuro rey, según este relato,
también se negó a tratar la responsabilidad constitucional como algo meramente decorativo. Un lugar en la sucesión, en su opinión, conllevaba expectativas reales, incluso para alguien que tal vez nunca llegara a estar cerca del trono. Según se informa, Harry escuchó sin interrumpir ni una sola vez. Esta vez, al parecer, ya no había lenguaje oficial tras el cual esconderse. Según este relato, Harry respondió con la verdad que William temía oír. Proteger la independencia de su familia era más importante para él que conservar una posición que, en realidad, nunca esperó heredar. Al parecer, no quería que Archie y Lilibet crecieran bajo las mismas obligaciones de las que él mismo había intentado escapar durante años. La decisión le dolió, sin duda, pero regresar simplemente para recuperar su estatus sería, en sus propias palabras, como renunciar a toda la vida que había luchado por construir para su familia. Entonces, según este relato, Harry extendió la mano por encima de la mesa. William, al parecer, había dejado la carpeta de restauración cerrada entre ellos todo el tiempo, deliberadamente, para no presionar a su hermano en ningún sentido. Harry, según se cuenta, la tapó con una mano y la cerró del todo. «Déjala cerrada», dijo. William miró a su hermano y comprendió de inmediato lo que eso significaba. Harry no cuestionaría el acuerdo de sucesión revisado. No firmaría la declaración de restauración simplemente para recuperar su rango. No le pediría a Carlos que revirtiera la decisión por puro afecto personal. Según se cuenta, William asintió. Pero al parecer, una promesa permanecía entre ellos. Sin importar lo que sucediera constitucionalmente en el futuro, Archie y Lilibet nunca serían considerados miembros de segunda clase de la familia a sus ojos, personalmente. Según se dice, Harry lo miró durante varios segundos antes de aceptar en silencio esa distinción. La corona podía definir la responsabilidad formal, pero no podía dictar cada vínculo humano subyacente. Ese acuerdo, según esta versión, fue lo que realmente cambió el curso de la crisis. Lo que había comenzado como resistencia se convirtió en aceptación. Y una vez que la decisión de Harry se conoció más ampliamente, la historia trascendió por completo los muros del palacio. A la mañana siguiente ya estaba en las mesas de desayuno, los estudios de televisión, las multitudes congregadas a las puertas del palacio y los kioscos de periódicos de todo el país. Algunos vieron disciplina en ello. Otros crueldad. Pero casi todos, según la cobertura posterior, comprendieron algo fundamental. Un linaje que siempre había parecido determinado por nacimiento se había vuelto de repente profundamente emotivo en el imaginario colectivo. La discreta confirmación de Eduardo se convirtió, según se informa, en la noticia real más importante del ciclo informativo. Una imagen frente al Palacio de Buckingham capturó el sentir nacional mejor que cualquier declaración oficial. Eduardo siguió la cobertura junto a Sofía y al parecer se sentía cada vez más incómodo con el paso de las horas. Los presentadores explicaban repetidamente el orden de sucesión revisado, la jerarquía formal que determina quién hereda la corona. Los corresponsales se centraron en el inesperado papel de Eduardo al confirmarlo públicamente, y algunos comentaristas lo calificaron como el mayor beneficiario de la situación. Eduardo, supuestamente, rechazó esa interpretación de inmediato. Sofía lo escuchó decir claramente que nadie en su casa consideraba que la exclusión de otra rama de la familia fuera una victoria. El debate público se extendió rápidamente y la siguiente parte refleja fielmente la conversación pública, documentada desde hace tiempo, en torno a esta familia. Algunos creen que quien permanezca en la línea de sucesión debería asumir una importante responsabilidad constitucional a cambio de su posición. Otros insisten en que el estatus hereditario no debería alterarse debido a conflictos familiares internos o desacuerdos sobre deberes reales específicos. Según se cuenta, Edward comprendía ambas partes de la discusión.
pero al parecer sabía que todo el debate televisado estaba ocultando el dolor personal que se escondía tras cada nombre de la lista. Sophie le recordó que el público solo veía cambios en la lista, sin presenciar las conversaciones reales que habían fracturado a la familia mucho antes de que ésta cambiara. Fuera del Palacio de Buckingham, la reacción pública se tornó dolorosamente cruda. Una pequeña multitud se congregó cerca de la verja mientras los vendedores de periódicos mostraban una portada con solo 3 palabras: Harry fuera, Edward sube. Una mujer leyó el titular, dobló el periódico en silencio y lo bajó sin decir nada. Otra levantó su teléfono y lo fotografió. Según este relato, ese instante capturó a la perfección la división. Un futuro real se había reducido a un titular, mientras que el verdadero costo emocional permanecía completamente invisible para quienes observaban desde fuera. Según se cuenta, Carlos escuchó algo aún peor que los titulares. Un locutor describió la decisión, en directo, como un rey que elegía la corona por encima de su propio hijo. Según se informa, el rey tomó el control remoto de inmediato y apagó el televisor sin decir palabra. No cuestionó lo que se dijo, no se defendió públicamente. Al parecer, simplemente permaneció en silencio, consciente de que, independientemente del razonamiento constitucional que justificara la decisión, millones de personas que lo veían recordarían esta historia en términos dolorosamente personales. Luego el palacio emitió una confirmación que finalmente puso fin a las especulaciones, al menos oficialmente. Mediante lo que se describe como una declaración documentada, supuestamente se dejó claro que Harry había optado por no activar el proceso de restauración, no firmaría las condiciones necesarias para recuperar su estatus de heredero al trono. La decisión, en este contexto, era ahora completamente suya, tanto como antes habían podido imponérsela. Según se cuenta, Eduardo leyó esa declaración junto a Sofía y comprendió que el cambio era ahora definitivo. Al parecer, Carlos también lo entendió en ese mismo instante. La jerarquía estaba definida. Lo que quedaba era el veredicto más duro, el coste humano silenciosamente oculto tras esos nombres recién cambiados. Al final, según esta versión, no hubo un vencedor absoluto en esta historia. Se dice que Eduardo se acercó a la corona sin querer jamás que la pérdida de otro hombre fuera la razón. Guillermo protegió el futuro constitucional que había sido educado para heredar durante toda su vida, pero, según se cuenta, vio cómo su propio hermano se alejaba de él en el mismo movimiento. Carlos consiguió la claridad exacta que sus consejeros habían exigido, pero pagó el precio, supuestamente, como padre primero y monarca después, y Harry tomó la decisión más personal de todos los implicados. Aceptó la destitución en lugar de regresar en condiciones con las que ya no podía vivir. La sucesión era ahora más clara. La familia, según todos los relatos de esta historia, simplemente ya no era la misma. Se dice que Eduardo aceptó la nueva realidad sin ninguna celebración. En su propio hogar supuestamente dejó claro a Sophie y a sus hijos que ascender en la línea de sucesión no significaba obtener ningún tipo de premio. Significaba una mayor importancia constitucional, mayores expectativas públicas y una obligación más apremiante de estar preparados si la corona alguna vez les exigía que se presentaran y sirvieran. Según se informa, Sophie comprendió perfectamente por qué hablaba de ello con tanta moderación. Su familia solo había avanzado porque otra parte de la familia se había visto obligada a retirarse por completo. Según se informa, Harry tomó su propia decisión con la misma firmeza, mediante una respuesta formal documentada. Rechazó por completo la vía de la restauración y aceptó que la independencia conllevaba consecuencias constitucionales permanentes. Esa vía, según este relato, era el último mecanismo que podría haber permitido que su posición activa se reconsiderara más adelante, si hubiera aceptado las nuevas obligaciones que conllevaba. Optó por no hacerlo. Archie y Lilibet permanecerían fuera del orden activo indefinidamente. Pero, según se informa, Harry creía que proteger la vida que ya había construido para ellos era más importante que recuperar un lugar formal en un sistema al que ya no deseaba servir.
Según se informa, William comprendió el costo desde una perspectiva completamente diferente. El príncipe había protegido la estructura futura que, según él, la monarquía necesitaba para funcionar. Sin embargo, al parecer, ese resultado no le produjo ninguna sensación de victoria personal. Su última conversación privada con Harry no había solucionado todos los problemas entre ellos. Pero, según se cuenta, había evitado que el desacuerdo constitucional se convirtiera en un rechazo personal total y definitivo. No podía restituir el lugar formal de su hermano sin condiciones. Aún podía negarse a tratarlo como alguien completamente excluido de la familia. Según se dice, Carlos fue quien, de entre todos los implicados, cargó con el recuerdo más doloroso. El rey supuestamente volvió solo, en algún momento, a la declaración de Windsor sin firmar que había desencadenado toda la crisis. Según se cuenta, tocó la línea de la firma en blanco una sola vez y luego guardó el documento en un cajón. No lo destruyó. Según esta versión, esa decisión en particular fue crucial. El monarca había aceptado que Harry no regresaría bajo esas condiciones. Pero al parecer, su instinto paternal se negaba a borrar la única prueba de que en algún momento se había intentado una reconciliación genuina entre ellos. La confirmación pública de Eduardo significó, en última instancia, algo más que un simple cambio en la lista de sucesión. Su nacimiento les había asegurado un lugar en la línea sucesoria. Pero en este capítulo en particular, al parecer, la responsabilidad continua fue lo que determinó si ese lugar se mantenía activo o no. Harry optó por la independencia. Eduardo aceptó una carga que jamás pidió. Guillermo aceptó la soledad particular que conlleva la herencia. Y Carlos aprendió, aparentemente por las malas, que ni siquiera un rey puede preservar todos los vínculos personales, al tiempo que protege todas las obligaciones institucionales inherentes a su cargo. También vale la pena reflexionar sobre lo que este episodio revela sobre la monarquía tal como existe ahora, en este preciso momento, y no como una institución histórica distante, anclada en el pasado. Durante décadas, la opinión pública general fue que la familia real operaba según reglas fijas, casi mecánicas, reglas que nadie podía quebrantar, independientemente de las circunstancias personales. Lo que sugiere esta historia, si las fuentes en las que se basa son fiables, es algo mucho más humano. Las decisiones, en última instancia, las toman las personas. Los padres aún tienen que elegir en reuniones reales entre la necesidad institucional y la lealtad personal. Los hermanos aún tienen que sentarse frente a frente y decidir qué están dispuestos a decir en voz alta y qué están dispuestos a callar. Los mecanismos son formales. El papeleo es oficial. Pero según esta narrativa, debajo de cada uno de esos documentos, había personas que realmente no querían tener estas conversaciones, pero las mantenían de todos modos porque la institución, en última instancia, se lo exigía. Hablemos de lo que supuestamente perdió cada persona en esta historia, porque eso es lo que realmente determina cómo te sientes al respecto. Harry, según este relato, perdió la cercanía formal a un sistema del que ya llevaba años intentando alejarse discretamente, así que en cierto modo su pérdida fue la culminación de una decisión que ya había tomado, solo que ahora disfrazada de consecuencia institucional. Archie y Lilibet, si este relato es cierto, perdieron algo que nunca pidieron, y en cuya elección nunca tuvieron voz ni voto. Lo cual es, sin duda, la parte más incómoda de toda esta historia, porque es obvio que los niños no tienen voz ni voto en los acuerdos constitucionales que se toman en reuniones en las que nunca estuvieron presentes. Charles, según se dice, perdió la versión de su familia en la que un desacuerdo sobre el deber no tenía que convertirse automáticamente en una realidad legal permanente documentada en papeles oficiales. Edward, según se dice, perdió su neutralidad, lo que, según la mayoría de los relatos, más valoraba de toda esta situación: la simple capacidad de mantenerse al margen del conflicto.
Según se cuenta, William perdió la cómoda idea de que ser heredero significaba que nunca tendría que asumir personalmente las consecuencias de los actos de alguien con quien había compartido su infancia. Y Sophie, según este relato, vio a su marido cargar con un peso que no tenía nada que ver con nada de lo que ambos hubieran hecho. Esa es en realidad la base emocional de toda esta situación si se confía en las fuentes. Nadie en esta historia, según todos los relatos que circulan, deseaba este desenlace. Y probablemente sea precisamente por eso que ha calado hondo en tantas personas que la han seguido de cerca. No hay un villano claro, tampoco hay un héroe claro. Solo hay una familia que construyó toda una institución en torno al linaje y el deber hace siglos, y que luego tuvo que ver cómo esa institución chocaba, en tiempo real, con un deseo claramente moderno de autonomía personal, privacidad y el derecho fundamental a criar a los hijos como uno quiera, sin que un documento formal dicte las obligaciones que conlleva su nacimiento. Y si ampliamos aún más la perspectiva, toda esta situación se inscribe en un patrón mucho más antiguo y recurrente en la historia de la realeza. La gente suele asumir que la línea de sucesión es algo fijo e inmutable, completamente intocable, sin importar lo que suceda a su alrededor. Pero la historia, si se observa con detenimiento, revela una realidad muy distinta. Los títulos se han revocado antes, la precedencia se ha modificado antes. Los roles formales han cambiado a lo largo de la historia en función del matrimonio, de la necesidad política o de lo que la institución requiriera en cada momento. Lo que supuestamente está ocurriendo aquí, si esta información es precisa, no carece de precedentes si se considera el panorama general de la historia de la realeza. Simplemente es la primera vez en mucho tiempo que el público presencia un desarrollo casi en tiempo real de algo así, a través de filtraciones, declaraciones públicas cuidadosamente redactadas, y confirmaciones de miembros de la realeza que evidentemente no querían ser ellos quienes lo dijeran públicamente. Y esa es quizás la parte más moderna de toda esta historia, si se reflexiona detenidamente. Hace 100 años algo así habría ocurrido completamente a puerta cerrada, y el público podría no haber llegado a conocer los detalles, o solo se habría enterado décadas después, a través de una biografía o mediante la investigación posterior de un historiador en los antiguos archivos del palacio. Ahora, cada pausa en la voz de Edward, cada mirada que supuestamente intercambian los hermanos, cada documento sin firmar sobre una mesa en algún lugar, se convierte en parte de una historia que millones de personas diseccionan en tiempo real. Personas que jamás han conocido a ninguno de estos individuos, pero que de alguna manera se sienten personalmente involucradas en cómo se resuelve todo. ¿Qué implicaciones tiene todo esto para el futuro? Si esta información se confirma y nada cambia, es razonable esperar que los efectos prácticos y ceremoniales se manifiesten gradualmente con el tiempo. Los documentos oficiales, las listas de precedencia utilizadas en eventos estatales, la planificación de contingencia para la monarquía en general, todo ello, según se informa, acabaría reflejando este nuevo orden. Si Harry y su familia asistirán a futuros eventos reales y en qué calidad, se convierte en una cuestión completamente aparte, una que probablemente no se resolverá con claridad hasta dentro de muchos años. Si Archie o Lilibet desempeñarán algún papel formal dentro de la institución una vez que sean adultos, es por ahora una incógnita, y probablemente dependa en gran medida de decisiones que ninguno de ellos ha tomado todavía. Lo que sí parece bastante constante en prácticamente todas las versiones de esta historia que circulan actualmente es que nadie involucrado describe esto como una victoria genuina. Ni Eduardo, quien según se dice, no quería saber nada del puesto que terminó ocupando. Ni Guillermo, quien según se dice tuvo que ser él mismo quien impusiera consecuencias reales a un hombre con quien compartió habitación durante las vacaciones familiares de su infancia. Ni Carlos, quien según todos los testimonios está lidiando con todo esto simultáneamente como monarca reinante y como padre.
Dos roles que no siempre buscan el mismo resultado al mismo tiempo. Y ciertamente no Harry, quien según toda esta narrativa eligió la independencia en lugar de la restitución, plenamente consciente en todo momento de las consecuencias que esa decisión tendría para sus hijos en términos de estatus constitucional formal en el futuro. Ahora bien, hay algo que vale la pena reflexionar un momento, porque es fácil perderse en medio de todo el drama familiar. Todas las personas en esta historia crecieron dentro de la misma institución, pero la vivieron de maneras completamente diferentes, dependiendo de su posición en la jerarquía. Según se cuenta, William creció sabiendo desde muy joven que el trono sería, tarde o temprano, su responsabilidad. Esa certeza moldea a una persona desde temprana edad. Le enseña que el deber no es opcional, que su vida pertenece, en cierto sentido, a algo más grande que sus preferencias personales. Harry, por su parte, creció un paso más alejado de esa misma certeza, lo suficientemente cerca como para ver todo lo que sucedía a su alrededor, pero lo suficientemente lejos como para darse cuenta, al menos en teoría, de que podía desentenderse de ella, algo que su hermano mayor jamás pudo. Edward, en cambio, creció aún más alejado, observando en silencio cómo dos generaciones de hermanos lidiaban con la constante presión de la cercanía a la corona, razón por la cual, según la mayoría de los testimonios, se convirtió en la presencia discreta y constante de la familia, aquel que aparentemente aprendió pronto que mantenerse alejado del foco mediático era una forma de supervivencia. Esa diferencia en la crianza es, sin duda, el verdadero motor de toda esta historia. No se trata simplemente de que Harry deseara algo diferente para sus hijos. Según estos relatos, Harry pasó toda su vida viendo a su hermano cargar con un peso que él mismo nunca tuvo que soportar de la misma manera, y finalmente decidió qué tipo de carga quería que sus propios hijos llevaran consigo al crecer. Que esa decisión se perciba como egoísta o protectora probablemente dependa mucho de la propia concepción del deber frente a la autonomía, y es probable que esa sea una de las principales razones por las que esta historia divide tanto al público. En el fondo, nunca se trató realmente de protocolo real. Se trata de una pregunta sobre la que la mayoría de la gente ya tiene opiniones firmes. ¿Cuánto de tu vida le debes realmente a una obligación con la que naciste, pero que nunca elegiste por ti mismo? Y probablemente sea precisamente por eso que, incluso sin el contexto palaciego, esta historia seguiría resonando profundamente en la gente. Sustituye la corona por un negocio familiar o cualquier tipo de responsabilidad heredada, y reconocerás la esencia de esta historia de inmediato. El hermano que se queda y carga con el peso. El hermano que se va y tiene que vivir con las consecuencias de esa decisión para quienes aún dependen de que continúe su rol. El padre o la madre atrapados en medio, amando a ambos hijos con todo su corazón, pero sin poder satisfacer completamente a ninguno. Es en realidad una vieja historia con un aire muy moderno y público. La única diferencia real aquí es que lo que está en juego es constitucional. Las repercusiones se difunden internacionalmente en cuestión de horas, y esta familia en particular no goza de la privacidad básica que el resto de nosotros normalmente tendríamos para afrontar una situación así, en silencio, lejos de las cámaras. Se dice que instituciones como la monarquía sobreviven precisamente porque están diseñadas para absorber momentos como este sin colapsar por completo. Podría decirse que ese es el propósito fundamental de las estructuras formales de sucesión, las cláusulas de restauración, las revisiones de elegibilidad o cualquier término específico que se utilice para los mecanismos involucrados. Existen para que el conflicto personal no se convierta automáticamente en un caos constitucional total. Que esto se considere una fortaleza genuina o una especie de frialdad institucional probablemente dependa por completo de la perspectiva de cada uno. Para Carlos, al parecer, fue una forma de proteger la institución, mientras discretamente dejaba una puerta abierta para su hijo. Para Harry, según este relato, fue precisamente el tipo de amor condicional disfrazado de proceso legal
que lo llevó a alejarse de la vida real en primer lugar. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez y esa tensión específica es precisamente lo que hace que sea tan difícil apartar la vista de toda esta historia. Quiero ser completamente claro una vez más antes de concluir. Gran parte de lo que acaban de escuchar, en particular las conversaciones privadas, los diálogos específicos, el análisis detallado de quién dijo qué a quién, es dramatizado y especulativo. Se basa en patrones de la información sobre la realeza, afirmaciones de fuentes internas y el tipo de periodismo narrativo con fuentes que circula constantemente en torno a esta familia, no en declaraciones oficiales del palacio. Los elementos documentados y verificables son, por ejemplo, el reconocimiento público de Eduardo sobre un cambio de estatus, la tensión constante y bien documentada entre Harry y el resto de la familia real, y el debate público más amplio sobre qué obligaciones deberían conllevar un puesto formal en la sucesión. Todo lo demás, las reuniones a puerta cerrada, la redacción exacta, los momentos emotivos específicos, deben entenderse como la historia que se cuenta sobre esta familia, no como una transcripción literal de lo que realmente sucedió tras esas puertas. Si llegaste hasta el final, cuéntame en los comentarios qué parte te sorprendió más. ¿Fue la genuina reticencia de Edward a ser visto como un ganador en toda esta situación? ¿Fue la idea de que Harry pudiera haber elegido este resultado en lugar de firmar condiciones con las que simplemente no podía vivir? ¿O fue la discreción con la que, según se informa, se desarrolló todo, sin una sola discusión pública, sin una sola voz alzada, solo documentos que se desplazaban silenciosamente por el sistema hasta que un día los resultados fueron confirmados al mundo entero? Deja tu opinión sincera abajo y si quieres más análisis a fondo como este, suscríbete ahora mismo, porque realmente ayudas a que este canal siga produciendo reportajes extensos como el que acabas de ver.